con los organizadores y gente que se suma, qué sé yo. Y bueno, esa es la parte más, realmente más divertida. Es muy divertido y además es muy ameno y además también es muy nuestro, muy de el hecho de juntarnos, de hablar en grupo, de la comida compartida, tiene como mucha significancia el después también. Y sí, y sí. Sí. Pero bueno, ahora es así y bueno, Bueno, hay que cuidarse, hay ¿no? que cuidarse. Cuando vos digas, Marcelo. No, ustedes mandan. Bueno, tenemos ya 43 participantes, ¿eh? Así que por ahí, también un poco por respeto a las personas que se han conectado de manera puntual, si quieren, pues. Bien, Dale, dale. bueno. Bueno, en primer lugar, en nombre del colectivo Mujer Originaria eh, y en nombre del Estado Municipal y sobre todo de Marianela, la directora de Derechos Humanos, Marianela Sanasi, y todo el equipo de Derechos Humanos, les queremos agradecer por esta tercera y última jornada de conversatorios, de circulación de la palabra, de poder aprender. Así que bueno, voy a dar comienzo simplemente a presentarlo al querido Marcelo. Y no se olviden, como recién decía mi compañera Moni, está el chat abierto para, mientras lo vamos escuchando, poder dejar alguna pregunta, alguna reflexión, y después igualmente se va a dar lugar a quien quiera conversar o simplemente hacerle alguna pregunta a Marcelo, ¿sí? Bien. Bueno, Marcelo Balco es psicólogo de la UBA, egresado con promedio distinguido. Se encuentra dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena, especializado en etnoliteratura, profesor titular y fundador de la Cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia, actualmente en la Universidad Popular de Escobar, Buenos Aires. Dirigió un proyecto relacionado en la Facultad de Filosofía y Letras sobre el imaginario andino, investigador del ISEPSI, asesor histórico del proyecto Hacia el Bicentenario, Teatro e Historia de la Comedia, de la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2011, integrante del Comité Académico del Simposio Latinoamericano de Ciencias Sociales y Humanidades, Educación e Interculturalidad, en el 2011, investigador de proyectos arqueológicos, miembro efectivo del Núcleo de Producción de Conocimiento, Psicología y Pueblos Originarios de América, Universidad de San Pablo, profesor titular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y la Fundación Universitaria Popular de Escobar, profesor invitado para dictar seminarios y conferencias en universidades de Latinoamérica, USA y Europa, conferencista del programa Café Cultura de Secretaría de la Nación. Realizó investigaciones en el noroeste argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México. Promotor de distintas leyes nacionales y provinciales en relación a los pueblos indígenas. Actualmente es profesor titular de la Universidad Popular de Escobar en Buenos Aires. Sus trabajos han sido publicados en medios locales y extranjeros y merecieron el auspicio institucional de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y de la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y han sido declarados de interés del Congreso Nacional y de la Legislatura de Jujuy. Autor de muchos textos, entre los más destacados, Pedestales y Prontuarios en el 2019, Pocho Lopretti 2019, El Malón que no fue en el año 2018, Belgrano para chicos y chicas en el año 2017, al igual que Bayer para chicos y chicas, Descubrimiento de América en el año 2016, Cazadores de Poder, año 2015, Viajes
hacia Osvaldo Bayer, anecdotario, año 2015, desmonumentar a Roca, año 2013, Ciudades malditas, ciudades perdidas, año 2012, Pedagogía de la desmemoria, año 2010, y Los indios invisibles del Malón de la Paz, año 2007. Hay un montón de trabajos del profesor Marcelo Balco, un montón de trabajos recientes, entre los cuales podría nombrar Desaparición en Geografía, La memoria no se disuelve en el aire como un epílogo, Azurduy versus Colón, o cómo invertir en el eje de la cuestión. Pero bueno, Marcelo es todo eso y mucho más. Es un gran artesano de la palabra, un hombre con convicciones, con valores, que construye y suma. Al conocerlo allá por el 2012, vi en él una humanidad que traspasaba las miradas. Cuando don Osvaldo a su lado, de vez en cuando olvidaba algo, alguna palabra. Él era su guía, su compañero, su amigo de aventuras por la verdad. Porque cada vez que lo convocamos, él siempre y ante todo tiene un sí. Aunque tenga que viajar en un camión de ganados y llegar a la terminal de Bolívar en un viejo Renault 12, pero con una sonrisa. Así lo esperamos Franco y yo. Ese hombre sereno en sus palabras y convincente en sus discursos, hoy está entre nosotros y entre nosotras, y estamos muy felices porque además de admirarlo lo queremos mucho. Sos esa lucecita que dejó Osvaldo aquí en la tierra para buscar la verdad. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Empecemos entonces. Vamos a hablar del descubrimiento, que para unos es descubrimiento, y para otros es descubrimiento. Este libro, Descubrimiento, que editó Sudestada, trata de que hay más, como dice el título, descubrimiento, hay más mientos que descubrís. Es así de sencillo. Por ejemplo, cuando esta gente llega a Yucatán, le preguntan a un habitante, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Le dicen Yucatán. ¿Cómo? Yucatán. Bueno, anota, Yucatán. ¿Qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. No te entiendo. Esa gran península de Yucatán, de México, se llama No te entiendo. Y los habitantes se llaman No te entiendos. Esa península donde está Cancún y van tantos a Cancún. Bueno, en 1911, Hiram Bingham, un norteamericano que después va a ser senador yanqui, está abajo en el río Urubamba y le dicen, mira, allá arriba, los arrieros que le llevan todas las cosas, le dicen, allá arriba hay una ciudadela inca que se llama Machu Picchu. Él subió y la descubrió. Y la descubrió. Hasta le dijeron cómo se llamaba. Machu Picchu no la puso Hiram Bingham en 1911. Se le dijeron los arrieros. Machu Picchu quiere decir montaña vieja en quechua. O sea, esos son los descubrimientos. Después hay un montón que, como me pidieron que hable más o menos media hora, no vamos a mencionar todo eso. Pero, por ejemplo, la más popular de las denominaciones de los habitantes americanos, indios, que se la pone Colón, no es un error, sino es un terrible error geográfico, porque él creyó que había llegado a la India. Si nosotros borramos América, y él sigue derecho, llegaba a la India, pero llegó acá, y lo llamó indios, y quedó. Pero, ¿por qué quedó? ¿Por qué quedó un error de 5 siglos? Porque acá nos invisibilizaron a los habitantes americanos. Entonces no vale la pena ni siquiera el nombre de un invisible. No vale la pena. Después, estaba el tema, ¿son humanos esta gente? ¿Son humanos estos que están acá? ¿Los indios son humanos? Y acá, espero que se pongan en 1492, la iglesia tiene un poder enorme, y la Biblia
por ende, bate la justa. ¿Y qué pasa? Noé había tenido 3 hijos. Noé, el del arca. Uno dice, ¿qué tiene que ver Noé con su arca, con la gente de acá? Sí tiene que ver, porque esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, poblaron Europa, Asia y África. Y estos tipos, y estos que estaban acá, ¿de dónde salieron? ¿Acaso Noé tuvo un hijo bastardo? ¿La Biblia se equivocó? Entonces, de ahí, cuando dicen, por ejemplo, el Vaticano, que tarda unos 60 años en dilucidar si tenían alma o no, porque claro, América representó un problema enorme, un problema teológico, un problema científico, un problema a toda índole. Acuérdense, en ese momento todavía estábamos en que Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos puso en este planeta. Y alrededor de este planeta todo gira. El Sol, la Luna, los otros planetas del sistema solar, las estrellas, todo. Nosotros estamos en el medio del universo, inmóviles. Esa es la concepción. Y de pronto, América rompe eso, lo rompe. Aparece Nicolás Copérnico y luego Galileo Galilei con la teoría que echa por tierra el geocentrismo y viene la teoría del heliocentrismo. Nosotros somos un pobre planeta, con otros pobres planetas que giramos alrededor del Sol, que hay encima un montón de sistemas solares. Eso descoloca. América descoloca al mundo. Por supuesto, fíjense, antes del año, cuando don Cristóbal vuelve allá, antes del año, el papado arbitria entre Portugal y España con el Tratado de Tordesillas y cortan de acá para acá y de acá para allá para vos. El capital. El capital está ahí prendido. Cuando en el colegio nos contaban que la reina Isabel la Católica donó sus joyas, las vendió para equipar los barcos. Es verdad, pero ¿qué hizo ella? Invirtió, porque fue una empresa privada. Todas esas capitulaciones que ellos hacían, que las capitulaciones son contratos, eran empresas privadas que al reino le tocaba lo que le tocaba, pero a ella como reina, como individuo, ella invirtió sus joyas. Aparte, acuérdense, ¿por qué le decían Isabel la Católica? Porque ¿qué iba a misa diaria todos los días a las 6 de la mañana? Cuando el padre tocaba la campana. No, ella era Isabel la Católica, porque era la madrina del Santo Oficio de la Inquisición. O sea, no era, digamos, un dechado de virtudes, era la madrina del Santo Oficio. Y entre paréntesis, y esto lo digo porque me interesa como psicólogo inclusive, acuérdense, en la Inquisición te podían culpar hasta lo que vos hacías en el sueño de otro. Suponete, otro me soñaba a mí haciendo vaya a saber qué, volando con una escoba a la aquelarre, y ese soñador lo contaba, y al que llevaban a la hoguera era a mí, porque vos eras responsable de lo que hacías en los sueños de los otros. Entonces fíjense en el poder de la iglesia en ese momento, que ahora ya está totalmente devaluado. Esa España llega acá. Y esa España va a cometer atrocidades terribles. A los que les interese, no lean a Balco, lean a Bartolomé de las Casas, que seguro está en internet, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Él ahí, Bartolomé de las Casas, un dominico, va a ir contando lo que pasa en las Antillas, lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Chiapas.
Pero si lo leen con atención, van a ver que Bartolomé, que hace una denuncia terrible, no da un solo nombre, no da un solo nombre, no saca los pies del plato. Y en ese no sacar los pies del plato, Bartolomé de las Casas, el obispo de Chiapas, que en teoría era de los más buenos, él es el que, viendo cómo el combustible biológico humano va desapareciendo, se va desintegrando, los indígenas van desapareciendo en los lavaderos de oro, cañaverales, los usan hasta la extenuación, y entonces él va a sugerir que como los indios tienen cuerpo de cera, traigamos negros. El genocidio americano en tiempo y espacio, no hay otro como el que sucedió acá. 5 siglos, de Alaska a Tierra del Fuego. Los otros genocidios de los Khmer Rojos en Camboya, o de los armenios a mano de los turcos, o el holocausto judío, están acotados en tiempo y espacio. El nuestro no. Y encima provoca un segundo genocidio, que es la diáspora de la trata de esclavos, que va a terminar enriqueciendo a Gran Bretaña, o mejor dicho, al Reino Unido. Entonces, acuérdense también que a poco de llegar Colón en el segundo viaje, le encarga a un sacerdote que se llamaba Ramón Pané, de la Orden de los Jerónimos, le dice: hacete un diccionario de los taínos, así le entendemos su cosmovisión, entendemos cómo piensan y los manejamos más fácil. Inteligente el almirante. Le hace que haga el diccionario, pero ¿saben qué? Cuando Ramón Pané termina el diccionario de taíno, no quedaba un hablante de taíno, no quedaba un hablante. Esto es algo que a mí siempre, cuando yo leí eso, me perturbó mentalmente, porque es como una realidad fantástica. Esto es como, terminás el diccionario para entender a los tipos y ya no hay hablante. No hay hablante. El diccionario no sirve para nada. Pero nos quedaron palabras que usamos todos los días. Por ejemplo, batata es taína, canoa, cacique, hamaca es taína. Pero cuando terminó el diccionario no habían con quién hablar taíno. Entonces lo que pasó acá fue bestial, y por eso Bartolomé de las Casas sugiere la importación de negros, que son más duros, más resistentes. Él dice: los indios tienen cuerpo de cera. Y ese genocidio de 5 siglos, que fue terrible, de pronto provoca otras cosas. Por ejemplo, las culturas americanas, su riqueza no era riqueza, era botín, era un tesoro que los europeos encontraban. No era una riqueza propia, era un botín. Lo que le encontraron a Moctezuma, Cortés, era un botín. Lo que Pizarro le sacó a su secuestrado, Atahualpa, era un botín, era un tesoro. No eran riquezas propias. Entre paréntesis, acuérdense, hay algunos libros que yo vi que dice: Atahualpa murió en Cajamarca. Atahualpa, se entiende, el Inca, en Cajamarca. Y Atahualpa no murió en Cajamarca. Atahualpa era un secuestrado. Y el secuestrador, después de cobrar el rescate, mató al secuestrado. Lo asesinó. El secuestrador asesinó al secuestrado. No murió. Lo asesinaron después de pagar el rescate. Cuando toda la Argentina se conmovió por el ingeniero Bloomberg, porque le mataron al chico, que es espantoso, obviamente, pero nadie se conmueve, porque Atahualpa, después de pagar las 2 habitaciones llenas de oro y plata, lo mataron. Mataron al secuestrado. A nosotros, entre los robos que nos han hecho, está el robo de la palabra. El robo de la palabra. La historia oficial, que como dice Hernández Arregui, es la obra maestra de la oligarquía, se dedicó a separar el hecho
del relato. Y nos quedó un relato, como Atahualpa murió en Cajamarca. Eso es inexacto, no es así. Y como ese, nos hicieron un montón de relatos. Después, me tomé el trabajo, que eso está en internet, lo pueden ver en el Facebook o directamente en internet, un escrito sobre el 12 de octubre, que me tomé el trabajo de ver cómo se llama el 12 de octubre en los países americanos. ¿Cómo se llama el 12 de octubre? Por ejemplo, arriba los yanquis lo llaman Columbus Day. Columbus Day, de Columbus Day. Bueno, en general, la mayor parte lo va a llamar Día de la Raza, lo sigue llamando. Acuérdense que nosotros, desde el año 1917, con Hipólito Yrigoyen, establecimos el Día de la Raza, y hasta hace unos 10 años se llamaba Día de la Raza. Ahora se llama Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Solamente hay 2 países de América que tienen nombres diferentes del Día de la Raza. Uno es Venezuela, que se llama Día de la Resistencia, y el otro es Bolivia, que se llama Día de la Descolonización. Los argentinos, que nos gustan los eufemismos, como decía Borges, tenemos una debilidad por el eufemismo. Cuando cambiamos Día de la Raza, le pusimos Día de la Diversidad, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. No es un nombre que se refiere a lo que sucedió. Es Día del Respeto, está bien, es mejor que Día de la Raza. Pero les quiero comentar Día de la Raza. Hay otros que se llama Fiesta de la Hispanidad, Día de la Hispanidad, pero en todos, Día de la Raza. Más allá de la palabra, fíjense en que es en singular, raza. Ni siquiera, que estaría mal también, Día de las Razas, en plural. No, es Día de la Raza. Y si vos mirás los decretos de los distintos países, y el nuestro que tuvimos hasta no hace mucho, hablan de el genio hispano, el idioma de Cervantes, los intrépidos navegantes, los abnegados sacerdotes, la religión de Cristo. Hablan de los unos sin los otros. Hablan de uno solo. Por eso es raza. Por eso es fiesta de la hispanidad. Columbus Day. Ni siquiera los yanquis, uno podría decir, bueno, no. Es en singular. Acá no había nadie. Eso es lo... Porque no lean a Balco, lean a Antonio Gramsci. Gramsci, ¿de qué hablaba? De que pensamos con categorías mentales opresoras. Entonces, si vos pensás con categorías mentales opresoras, vas a estar atrapado en un laberinto mental. No te vas a ir del laberinto porque vas a pensar con esas categorías. Y vas a ver natural decir Día de la Raza. Casi la mayor parte de los países americanos le dicen Día de la Raza. Y no por racistas, necesariamente, sino porque pensás con esas categorías mentales. Y, como estoy sosteniendo de un tiempo a esta parte, si no pensás, te van a pensar. Si no pensás, te piensan. Siempre va a haber otro dispuesto a pensarte, a pensar por vos. Siempre es más fácil que te digan, bueno, ahora apagamos esto y nos vamos a tomar cerveza. Siempre es más fácil que te digan lo que tenés que hacer. Entonces, nos piensan. Hay alumnos míos que de pronto me deprimen hasta el infinito, que me dicen de pronto, Balco, ¿para qué va a los archivos? ¿Por qué no lo busca acá en internet? No, pibe, no está todo en los archivos.
está lo que quieren que esté. Entonces, cuando te dicen que está todo en los archivos, todo en Internet, no está todo en Internet. Y que un alumno mío diga eso, o sea, lo que él se aseguró es de tener un 2 y de ir a marzo. Ese no sabe. Porque uno a esta altura, y más si es un alumno que está haciendo un cuatrimestre conmigo, tiene que saber el tema de los archivos. Entonces, a nosotros nos han mentido, nos han contado muchos vientos, de todos los colores, han invisibilizado a la gente que estaba y que está. Fíjense en los libros de texto. Los querandíes cazaban, habitaban y creían. ¿Cómo está conjugado? En pasado. Cazaban, habitaban y creían. No está, no están. Como dijo Videla, no están. Son entelequias. Entonces, el corset mental, ese laberinto mental, es fantástico. Y solo los docentes que tienen durante todo un año tienen ahí en el aula a los chicos, pueden quebrar ese status quo, lo pueden quebrar. Están los docentes que por supuesto van a repetir el status quo, que es más fácil, no hay problema, listo, no saco los pies del plato. Y están los otros que van a leer, como ustedes, Mónica, Karina, Franco, son unos docentes excepcionales. Seguramente habrán otros acá, los conozco a ustedes tres, pero están esos docentes, y cada vez hay más, que rompen el status quo y hacen lo imposible para que los mientos se achiquen y se desvanezcan. Entonces, a nosotros lo que nos pone contentos es eso, porque vemos que hay avances, incluso avances a todo nivel, porque miren qué interesante lo que sucedió el año pasado en Chile, que seguramente ahora va a volver a aflorar, que a Piñera lo salvó, a Sebastián Piñera, el presidente, lo salvó el coronavirus. Fíjense en el derribo de las estatuas en Chile, de Valdivia sobre todo, del conquistador Pedro de Valdivia, que los chilenos, la élite chilena tiene mucho más presente a los conquistadores que nosotros acá en Argentina, por ejemplo. Lo derribaron en Concepción, en Santiago, en Temuco, en Arica, en Copiapó, en Punta Arenas, en fin, en Valparaíso. Y después sucedió lo que sucedió en Estados Unidos con ese desgraciado ciudadano, George Floyd, que el policía le aplastó la garganta. Y a partir de eso, que en la historia de Estados Unidos la muerte de un negro es un detalle, a partir de ese momento, porque a veces se desencadena, eso es lo interesante. Las estatuas que siempre estuvieron frente a los norteamericanos, del general Robert Lee y de tantos otros racistas, de pronto las vieron. Y las vieron en Bristol, las vieron en Liverpool, las vieron en Manchester, las vieron en Londres, en Amberes, en Bruselas. Las vieron. Las estatuas estaban ahí. Y de pronto las percibieron. Eso es tan interesante, la fenomenología de la percepción. ¿Por qué lo que de pronto siempre tuviste enfrente no lo viste nunca? Y un día lo viste. Y lo derriban. Lo vimos, me imagino que todos ustedes lo habrán visto también por televisión. Entonces, eso es auspicioso, porque la gente siempre está delante de los gobiernos. Siempre los pueblos están más allá, están adelante, son vanguardia. Pero la burocracia te encorseta, toda la cuestión de... Pero la gente está más adelantada. En Londres,
yo eso no lo sabía, el que fundó el Museo de Londres, un super museo, super museo, donde los ingleses se robaron de todo y tienen ahí de todo. El que lo fundó era un tratante de esclavos. Era un tratante de esclavos. El tipo tenía tanta plata, que se fundó ese flor de museo. Y el mismo museo, hace pocas semanas, retiró la estatua que estaba en la escalinata del museo. La retiró y la puso adentro. Siempre estuvieron las estatuas. Y eso, yo tengo ese libro, que acá lo tengo, Pedestales y Prontuarios, que salió el año pasado. El título es muy fácil, Pedestales y Prontuarios. Hay gente que está en altos pedestales que seguramente merece prontuario. Entonces, los pueblos advirtieron el prontuario de todos estos y lo derribaron. Esa estatua, porque nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad. Porque la estatua está inmóvil, calladita, no dice nada, parece que no dice nada. Pero la estatua derrama significación, no para un momento de derramar sentido. Y nos acostumbra, naturaliza un estado de cosas, de tener ahí arriba a uno que no lo merece, no lo merece. Y nosotros estamos abajo, siempre abajo. La estatuaria, esta estatua, les voy a mostrar para que vean más fácil. Miren qué moderno. Esa estatua es un extirpador de idolatrías, un sacerdote, y hay un indígena que le está besando los pies. Esa estatua es mucho peor que la estatua de Julio Roca. Esa estatua, que está en Santiago del Estero, por ejemplo, porque nosotros tenemos diseminadas, porque la élite diseminó como mojones de la historia oficial esta estatuaria. Esta estatuaria para construir la dialéctica del amo y del esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo. Si Hegel hubiera visto esta estatua del indio, fíjense que está en puntas de pie, no sé si se ve, bueno, está en puntas de pie, besando las sandalias del padre. Si Hegel hubiera visto esta estatua, en vez de escribir el libraco Dialéctica del amo y del esclavo, ponía esta foto y se iba a tomar cerveza Múnich. Es así, porque con esta imagen es suficiente. Esa imagen es suficiente. Y la imagen aparte, tiene, mira, acá tenía más fácil, ven que está besando los pies y él está en puntas de pie. Ven que está besando. Y al costado está la mujer, porque la estatuaria es modélica. Y esta estatuaria te está diciendo cómo tienen que ser las cosas. El indio es monógamo, no es polígamo. Y la mujer hace lo que tiene que hacer una mujer, amamantar y dejarse de joder. Entonces, esa estatua que está ahí, junto con tanta estatua, es algo terrible. Y, sin irme de descubrimiento, la última etapa de Villiquen, de un 12 de octubre, que ahora Villiquen lamentablemente no sale más, lamentablemente por los trabajadores de la editorial, que se quedaron sin su trabajo, porque la crisis del macrismo los mató. Pero en la última etapa, Villiquen, que es siniestrísimo, ahora está Genios, que también es siniestrísimo. La última etapa era esta, encuentro de dos mundos. Encuentro de dos mundos. O sea, ¿con quién uno se encuentra? ¿Con quién te encontrás? Vos te encontrás con tu amante, con tu familiar, con tu amigo. Con ese te encontrás.
Esto no fue un encuentro. Esa es parte de la cosa edulcorada, del barniz, del lavado, encuentro de dos mundos. Y muestran que los indios y Colón son como que van a jugar a la pelota, van a jugar al fútbol, e incluso hay un referee, que el referee obviamente va a decir, no, no, esto no hay que hacer, y en el genocidio que asoló el continente nunca hubo un referee, siempre hubo, en vez de nunca más, siempre hubo un siempre más, Entonces, nosotros, la tarea que uno tiene, yo como trabajo con genocidio, y leo tanto cronista, que son terribles, los tipos decían cosas terribles, porque lo escribí. Hay uno que de pronto dice que llevaba a los indígenas encadenados, y cuando alguno no da más, para no perder tiempo con el herrero que le saque la cadena del cuello, él lo dice claro, le corta el cuello para que la fila siga avanzando. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, las huellas están, hay que buscarlas, y hay que encontrarlas, ¿no? Hay otro alumno que una vez me dijo, Valca, usted qué suerte que tiene, va al archivo y encuentra todo al toque. No, pibe, no, yo cada vez cambio más rápido los lentes, porque vos estás mirando esos folios y te lloran los ojos. Vos vas a algún archivo y arreglás con la gente del archivo, yo quiero estar, no sé, 6 horas, y de pronto a las 3 horas los ojos te lloran, no das más. O los microfilms. No es que vos vas al archivo y encontrás, no, tenés que encontrarlo. Bueno, entonces, yo siempre confío en los docentes, este año no, pero no es que este año no confíe, sino que este año no tuve la oportunidad de ir a institutos de formación docentes debido a la pandemia, pero el año pasado y todos los otros años fui a montones. Hemos dado seminarios a SUTEBA, en fin. Este domingo hay en el canal de SUTEBA una nota que me hicieron de 1 hora que va a salir el domingo. Después, si quieren, mírenlo en el Facebook, lo voy a poner. Los maestros, los docentes, son los que tienen la llave, no la tiene Val. Ustedes, los docentes, tienen la llave, los estudiantes tienen la llave. Yo, ¿qué puedo hacer más que un libro? Y hacer estas charlas. Pero un docente que los tiene 1 año. Una vez una profesora me dijo, porque habían otras compañeras que decían, ay, pero la currícula del Ministerio de Educación te dice que no podés dar algo lo que vos tenés puesto ahí. Y la otra se paró y dijo, a mí me parece que lo que ocurre en el aula, cuando se cierra la puerta, es como cuando se cierra la puerta en el dormitorio de una pareja. Nadie sabe qué pasa, salvo los que están adentro. Entonces, yo creo en eso, porque no se puede llorar, ay, porque la directora no me deja, porque o sea, es así. Massetti escribió un libro que el título es maravilloso, me hubiera gustado escribir ese título. Están los que luchan y los que lloran. Punto. Ni vale la pena leerlo. Están los que luchan y los que lloran. Los que lloran van a llorar, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo, ay, qué bueno, qué. Y después están los que se la bancan, Entonces, yo confío en esos docentes. Yo apuesto todo. Y eso en su momento también lo compartíamos con Osvaldo Bayer. Los docentes son los que tienen la llave.
Nosotros simplemente podemos hacer libros, ofrecer las herramientas, hacer los videos, pero el docente, un libro no sirve de nada si no están esos lectores inteligentes, esos lectores. Y a nosotros, yo tengo este otro libro, Pedagogía de la Desmemoria, que trata de que nuestro país hizo un catecismo al olvido, un culto a la amnesia. Y a nosotros nos enseñaron eso, y encima nos tomaron eso en el colegio, y después los docentes que aprendieron eso, enseñaron eso. Eso es el feedback del status quo. Es maravilloso. Estar atrapados en el laberinto mental. Jamás vamos a salir del laberinto si no advertimos que estamos en el laberinto. Entonces, los docentes tienen esa chance. Tienen esa chance. A mí cuando Sudestada me propuso me propuso escribir para chicos, yo dije, no, esto no es para mí porque ¿cómo lavo la sangre? ¿Cómo lavo la sangre? ¿Cómo la saco? Sin convertirme en otro lavador. Y me insistieron tanto, y yo dije, bueno, a ver, voy a hacer descubrimiento. Porque a los chicos, es un libro que tiene muchos dibujos, ¿no? Y después hice otros, ¿no? O sea, Pachamama, qué sé yo. Por supuesto, hay muchos docentes que usan estos libros, Descubrí, usan Pachamama y otros, pero la idea es que eso es como un puntapié, o sea, la idea es que los docentes se nutran de textos. Por ejemplo, una vez me vino una docente que me mostró, quería que le firme el libro, Pedagogía de la Desmemoria, y ella, antes de dármelo, me lo muestra así, me lo muestra, y todo subrayado el libro. Me lo muestra y me dice, mire, Balco, lo leí. Y yo digo, bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando estoy firmándole el libro, la docente, que era una señora ya más grande, me dice, Balco, por favor, con Roca y todos esos, lo que usted quiere. Pero por favor, con Sarmiento no. Con Sarmiento no. Y yo le digo, le muestro el libro, que lo subrayó ella. Acá, por ejemplo, acá en este libro, puse un texto de Sarmiento que él intenta hacer un proyecto de ley para sacarle la patria potestad a la mujer salvaje. Dice claramente que permitir que un niño esté en compañía de la madre salvaje es posibilitar la inoculación del virus del salvajismo. Entonces hay caridad en quitarle el niño. Bueno, y yo digo, y ella dice, sí, ya sé, pero por favor con Sarmiento no. Entonces, esa maestra me enseñó un montón a mí. ¿Por qué? Porque si yo agarro y le tiro el libro por la cabeza y le digo, mire, o sea, usted no entendió nada, la verdad, no sé, estoy perdiendo el tiempo, usted también, ¿para qué gastó plata en este libro? Pero no, porque la idea ¿cuál es? ¿Convencer a los convencidos? ¿O convencer a los que no están convencidos? Y para convencer a los que no están convencidos, no los vas a convencer en bloque. Es importante que por lo menos empiecen a dudar. Como diría Descartes, la duda es lo contrario a la fe. Y en eso luego existe. Dudar. Si la hacemos dudar, ella ya estaba dudando sobre todo lo otro. Sobre todo lo otro. Dijo con Roca y todos los demás lo que quiera. Pero con Sarmiento no. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos en forma comprensiva con el otro
porque nosotros es como los que quieren hacer la revolución para la vanguardia iluminada. No, 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 por favor. La idea es, como dice la cuarta declaración de la Selva Lacandona, para todos, todos. No para nosotros, los iluminados, para todos, todos. Entonces, yo confío en que eso se va a ir dando y, por supuesto, le firmé el libro y le di un beso a la maestra. Así que bueno, si, como me dijeron 30 minutos y veo que me excedí, escucho las observaciones de ustedes. A ver, si vos, Moni, que tenés el chat, si hay alguna pregunta o si alguien quiere tomar la palabra. Preguntas, acá en el chat no visualizo. Y bueno, hay muchos. Ah, Yamila. ¿Yamila quiere tomar la palabra? Sí, Yamila. adelante, Yamila. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo aprovecho antes de que mi niño siempre por ahí aparece y no puedo hablar. Lo escuchaba a Marcelo muy claro, como siempre, y pensaba en la educación primaria, ¿no? Yo soy licenciada en Historia, yo trabajo en una escuela secundaria rural y en el profesorado de Historia acá de Giles. Y puedo abordar estos temas siempre, bueno, con su obra, con la de Diana Lenton, por ejemplo, con la de Walter del Río, pero pensaba qué desfasada está la educación primaria, ¿no? Que tengo un hijo en tercer grado, y me acuerdo en primer grado, cuando todavía aparecía el indio en el cuando estaban aprendiendo el abecedario, ¿no? El indio como una cosa. Entonces, bueno, tenemos los libros de Sudestada, tenemos el de Pachamama, el descubrimiento, o sea, estaba en tema. Entonces él un día me llama a la maestra, porque él, que nunca habla en clase, se enojó y le dijo que el indio no era una cosa, que era una persona y que los habían matado, ¿no? Entonces, bueno, que habían matado muchos, no me acuerdo ahora. Y digo, bueno, pero no sé, en relación a esa intervención nunca hubo una problematización, ¿no? Acerca de esta intervención. Y lo mismo, bueno, ahora con las actividades que le llegaron por el 12 de octubre también, ¿no? Como, bueno, Día de la Raza, el encuentro, digamos, qué desfasado que estamos, como cuesta, digo, en 3 años todavía de educación primaria y pasando por varias maestras, digamos, no hay una crítica en este tema, ¿no? Y después, bueno, además de la categoría de genocidio, la categoría de etnocidio también, que es importante que es para entender, bueno, cómo todavía seguimos invisibilizando a las comunidades originarias, pero además los seguimos matando, ocultando, bueno, a través de la explotación de recursos, además está invisibilizado. Es como que acá en Argentina no hay indios, el Estado Nacional lo construyeron los inmigrantes, y también pensaba en el archivo, cuando, bueno, yo hice mi tesis sobre las guerrillas en Cochabamba, las guerrillas indígenas, en las guerras de independencia, y también pensaba cómo, en un apartado, ¿no? Cómo fue cambiando también la mirada sobre el indio, ¿no? En un contexto de guerra, cuando los necesitamos, y después cuando se construye el Estado, bueno, ¿cuál es esa visión del indio, ¿no? Del inútil, del salvaje, del que no sirve, y después cómo se fue también invisibilizándolo a través de un proceso de proletarización, y hoy por hoy hay muchas regiones, quizás en Bolivia no en el altiplano, pero sí en los valles o acá en Argentina también, donde se utiliza mucho la palabra campesino también, no el campesino indígena como por ahí en otros lugares, sino el campesino también tratando de borrar esa huella indígena. Bueno, se me ocurren muchas cosas para hablar, pero esas, mientras lo escuchaba Marcelo, se me vinieron a la mente. Bueno, gracias. Y bueno, muy buena charla. Gracias, Yamila. Franco.
se postuló para preguntar. Adelante, Franco. Desilenciate. Bueno, no, yo me había quedado pensando en algunas cosas que dijo Marcelo, y es un pequeño comentario de cómo a veces toda esta invisibilización se hace visible, de qué manera. Recuerdo yo cuando hace algunos años, ahora está bastante difícil hacer viajes, fui hasta Chubut, y por la Ruta 40, allá en Santa Rosa del Eleque, que por ahí lo pueden ver en el documental Auca Ligüen, hay un fragmento donde aparece Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, comentando toda la problemática que ellos tienen por el territorio con Benetton. Uno de un lado, nosotros paramos ahí, y en la casa de Atilio, en carpa nos quedamos, sin luz, prácticamente sin agua. Él tenía un sistema de riego con agua del deshielo de la montaña y demás. Tuvimos que hacer como 40 kilómetros para ir a buscar un pedazo de carne, para hacer un asado y demás. De ese lado, como está el indio hoy, vivo, ¿no? Presente, caminando, andando, y del otro lado, ahí a 15 kilómetros, me trajo este recuerdo cuando dijiste lo del Museo de Londres, del otro lado, ahí nomás, está dentro de todo este territorio poblado de pinos, de Benetton, el Museo de Santa Rosa del Eleque, que no me acuerdo qué nombre tiene, con una infraestructura impresionante, que entras y parece que entras a un espectáculo hasta virtual, porque abrís la puerta y te sale hablando unas voces en tehuelche, tenés todos laberintos y galerías alguna vez, y terminás el recorrido saliendo a un pequeño café. Yo lo quería ir a conocer, a ver cómo era, incluso tiene un cartel adelante muy grande, de un cacique, y ahí te ofrecen los libros, está muy basado, ¿no?, en toda la teoría y la investigación de Rodolfo Casamichela, te ofrecen los libros de él y alguna otra cuestión. Cómo la ruta esa divide, ¿no? De un lado es el pasado, el indio como una cosa, como decía esta señora recién, y del otro lado el indio, Atilio, yendo a buscar agua, viendo cómo hacía cuando llegaba la noche porque no hay luz, y resistiendo, la mujer con problemas de salud yendo y viniendo y no se podía quedar, porque si se iban del territorio, pasaba que lo perdían, un pequeño pedacito contra cantidad de hectáreas, podés hacer kilómetros y Benetton, Benetton, Benetton. Entonces, bueno, esta división del presente de un lado y del pasado, de qué es lo que tomamos nosotros como docentes a veces, o como personas. Algunos quizás eligen parar en ese museo, y otros por ahí, los que por ahí somos más curiosos, vemos la tranquera de Atilio con la bandera tehuelche toda rota, ¿no? Y paramos ahí. Este famoso punto de que decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré al mundo, ¿no? Desde qué punto nosotros nos paramos como personas para ver qué mundo, lo que decías vos de los planetas y demás, si el mundo es chiquito acá en la Tierra, o si salimos y nos paramos desde afuera y vemos a todos los planetas. Era, bueno, un poco el comentario de eso. ¿Querés, a propósito de los dos comentarios, Marcelo, decir algo o le damos la palabra a alguien más? No, que si hay alguien que quiera hablar, que hable, por supuesto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, mientras tanto yo ¿Hacer alguna pregunta? Mientras Sí, piensan, Diego, ¿cómo estás? que hay gente, bueno, de Bolívar, mucha gente, tenemos más de 50 participantes, pero que sigue gente de otros lugares, Marcelo, de la Universidad de Comahue, de Merlo, provincia de Buenos Aires, de Las Heras, Santa Cruz, de Santiago del Estero, así que tenemos gente de otros lugares, Diego de La Plata. Diego quería tomar la palabra. Bueno, el que quiera tomar la palabra se desmutea. bueno, si no, mientras tanto, yo pienso que cuando yo era chico, a mí la señorita me hacía hacer con las cáscaras de nuez, los escarbadientes y el papelito, las tres naves, y en eso consistía el descubrimiento. La cáscara de nuez
es la metáfora de lo débil y lo intrépido y lo valeroso y toda la parafernalia del descubrimiento. Y hoy esta profesora había comentado que lo del nene, pero yo creo que en muchos lugares ya no se celebra el 12 de octubre como se celebraba, por ejemplo, cuando yo era chico. Eso no se celebra de esa manera. Habrán lugares donde sí, pero esto está cambiando desde hace décadas. Entonces ahora incluso están con el tema de si es el 11 de octubre, el último día de la libertad, es auspicioso, es auspicioso. Entonces yo pienso que estamos avanzando. Hay una amiga mía que me dice, ay Marcelo, tus avances se miden en milímetros, me dice. Pero yo le digo, pero esos milímetros, milímetro a milímetro, milímetro a milímetro, se avanza. Por supuesto, a mí hay diputados con el tema de las leyes que hemos presentado, hay diputados incluso del actual gobierno, gente importante, que me dijo, Valco, los tiempos de la política no son tus tiempos. Entonces, es cierto, ellos tienen otro tiempo, pero los pueblos tienen otro tiempo. Va a llegar un momento, como ha sucedido en el mundo, en que los pueblos toman la vanguardia y vaya a saber, Entonces, yo creo en los avances, estoy persuadido. Yo tengo un libro que se llama Desmonumentar la Roca, y el libro está agotado. Y yo lo veía en el subte, lo veía en los kioscos ahí de Callao y Corrientes. Y el libro está agotado. Un editor me dijo, Valco, ¿usted se da cuenta que hace 40 años el título era impensable? Impensable el título. Y se agotó. Entonces, empezamos a tener un público receptivo. Los editores no editan un libro así de 400 páginas para perder plata. Este va por la 4ª edición, nunca estuvo en Clarín, ni en La Nación, ni en Neña, y qué sé yo. Y va por la 4ª edición. Entonces empezamos a tener el documental, por ejemplo, los que no la vieron, La muralla criolla del director Sebastián Díaz, él la puso una semana en internet en forma... Cuatro Loncos. La puso una semana en internet en forma gratuita y tuvo, creo que eran 45.000 visitas. Entonces, hay una avidez por dejar esto. Entonces, eso es lo auspicioso. Ustedes son auspiciosos. Entonces, eso está sucediendo. Por eso yo siempre tengo esa frase de Benedetti, de Marito Benedetti, el poeta, porque cuando estás con genocidio, la poesía te lava la cabeza, Y él tiene esa frase, es lento pero viene, es lento pero viene, es lento pero viene. Entonces, yo veo que viene. No viene a la velocidad que queremos, pero viene. ¿Alguna otra pregunta de algún compañero? ¿Silvia? Sí, Silvia, desmútate. Tenemos 2 Silvias en el auditorio. Ah. A ver, no sé si se tiene que desmutear ella. Silvia de Unco. ¿Ahora? Ahí ¿Ahora? está. Bueno, yo tuve el gusto de conocerlo a Marcelo
cuando estaba en la Feria del Libro de los Niños, y realmente, bueno, es un placer realmente escucharlo, lo admiro, lo respeto, y me parece hermoso cómo va pudiendo darnos más verdades, ¿no?, sobre lo ocurrido. Yo soy de Neuquén, y acá, bueno, yo vengo de Capital Federal, hace 30 años que vivo acá, y acá, bueno, como acá no entraron los españoles, se dio un fenómeno bastante interesante, que es que no hay iglesias, no hay casitas coloniales, no hay, estamos todos mezclados. A mí cuando yo llegué de Capital Federal, que era nula, yo soy psicóloga, me recibí allá, pero realmente en esa época yo era absolutamente nula, realmente en este saber. Me llamó la atención tanta gente de otra piel, con otro color, con otras culturas, de otra manera de hablar, porque estábamos todos mezclados y seguimos mezclados en los consultorios médicos, cuando uno tiene que ir. El otro día yo tuve que ir por una cuestión de enfermedad, no importa, y bueno, había una señora de Chosmalal, otra señora de Cutralcó, y realmente pudimos conversar, y realmente es muy rico poder visualizar esto. Lo que yo me estaba preguntando, y me sigo preguntando, porque acá la Universidad del Comahue realmente tiene profesores que están difundiendo esto que está diciendo el doctor Marcelo. Lo que sí he notado que cuesta muchísimo acá, en esta zona, donde todos sabemos y estamos más informados de los asesinatos que hay en la Patagonia. Patagonia digo en general porque la incluyo a Chile, por lo menos hasta el año 1820, sigue habiendo asesinatos, la gendarmería es terrible, tengo algunos Facebook de Chile y son terribles lo que está pasando. Entonces todo esto me lleva, cuando yo lo nombro o lo digo, yo he dejado de ser docente, soy grande, pero bueno, hago lo que puedo, con el paciente, con lo que puedo. Lo que no parece ser aceptado en nadie, es la palabra genocidio. A ver, uno puede hablar de que se los mató, de Colón. Yo he notado que acá por lo menos hay una cierta conciencia, pero no se puede hablar de la palabra genocidio. Mencionás la palabra genocidio y los pelos parece que se paran y empieza la defensa. Esto no es por qué. Quisiera conversarlo un poquito con todos, con el doctor. ¿Por qué cuesta tanto? Si bien yo sé la magnitud de lo que significa un genocidio, pero ¿por qué cuesta tanto implantar, hacer saber que esto fue sistemático, fue premeditado, esto tuvo su organización en toda América? ¿Por qué cuesta tanto? Yo lo he notado, no sé ustedes, pero hablar de genocidio es como una mala palabra. No, genocidio son los judíos, genocidio armenio, lo están algunos aceptando, bueno, genocidio africano, hay genocidios a montones, pero el de América, y que creo que fue el peor de todos, el más sangriento, no se lo acepta. Y lo dicen los profesores de historia de acá, que están trabajando estos temas, que van a San Luis o van a Córdoba, y cuando hablan genocidio, allá la cosa parece que cambia y empieza la defensa de que no ha sido así. No sé, doctor, usted cómo lo ve esto. Imagínate, si nosotros hace, por ejemplo, 15 o 20 años, se empezaron a saber, por ejemplo, de este tipo de cosas, que es, por ejemplo, acá dice, nombres de los indios bautizados en Martín García en enero del 1879 y todavía vivos el 1 de abril.
y están los listados. Imagínate, esto es nuevo, esto son cosas nuevas. Entonces, el imaginario de las personas, es difícil moverlo, es difícil moverlo. Hay un profesor de la Sorbona que dice que lo que pasó acá en América fue un genocidio sin premeditación. Sin premeditación, o sea, fue como de onda, qué sé yo, lo mataron sin querer, bueno. Y el tipo es de la Sorbona, no es Balco, no es un profesor de Neuquén, es de la Sorbona. Dice genocidio sin premeditación. Y después está la otra. Si vos lees Pedagogía de la Memoria, al principio, yo pongo el tema de la pleitesía del número. Mi genocidio es mejor que tu genocidio. A mí me mataron más que a vos. Y mi genocidio está mejor rankeado que tu genocidio. Así como, por ejemplo, vos acabas de citar, no, genocidios de los armenios, de los judíos, bueno, por supuesto que son genocidios. Pero lo que nos sucedió a nosotros acá, un genocidio en tiempo y espacio, durante 5 siglos. Y ahora se hacen matanzas, se hacen muertes por goteo. Fíjense en lo que pasa en Colombia, con los dirigentes indígenas, bueno, las muertes por goteo, a los individuos que molestan. Entonces, uno tiene que ser paciente, hay que ser paciente. Esto, porque yo viví en Paraguay 7 años, porque mi papá fue a trabajar a una empresa maderera, era la selva, bueno. Y un vecino, que eran cuadras gigantes, y habían 4 casas nomás, y un vecino que era un capitán del ejército paraguayo, médico, un capitán médico del ejército paraguayo, que tenía 2 hijos, y yo cuando iba a jugar a la casa, yo veía que ellos estaban todos, siempre, todos, toda la vida de la casa, estaba en la cocina. Y el living estaba vacío, y los dormitorios solo dormían a la noche. Y todo era en la cocina. Todo, todo. Para jugar era ahí, no se jugaba en los cuartos. No se... Y mucho tiempo después, leyendo sobre sociología de los ambientes, pude leer que tenés que aprender a usar el espacio. Si vos tenés viviendo familias en esas posilgas, en esas villas, en un ambiente de, no sé, de 3x3, 8 personas, y de pronto les dan esas casas del Fonavi o lo que fuera, es difícil para el imaginario la utilización del espacio. Entonces, yo siempre me acordé de ese capitán médico paraguayo, que cobraba bien, que teóricamente sería de clase media, y vivían todos hacinados en la cocina. Porque salían de una historia familiar, los dos, el papá y la mamá, que vivían así. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia con los docentes que no comulgan, vamos a decir, con esto, y con los que dicen que no es un genocidio, porque también espanta que Argentina, que es el crisol de razas, que acá no hay racismo, y bueno, todo lo que nos dijeron, de pronto descubrir lo que era Sarmiento, lo que era Alberdi, lo que fue Roca, lo que hicieron, lo que hicieron con la contaminación adrede con las mantas de viruela, o sea, todo lo que hicieron con el tema de las trepanaciones de cráneos. Ustedes saben que ellos buscaban el locus del salvajismo, los científicos. Entonces, es como cuando los chicos dicen, le cayó la idea. O sea, les tiene que caer la idea mucho. Imagínate, si a vos te dicen que no hubo genocidio, no sabés las cosas que me dicen a mí. Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque el avance es concreto, y yo estoy seguro que después van a venir mejores investigadores, que nuestros libros les van a abrir camino,
porque nosotros no tuvimos prácticamente, tuvimos a Rodolfo Kusch, pero no tuvimos datos del genocidio. Entonces, van a haber otros que van a continuar, seguro, que van a tener ya datos y van a ir a los datos, van a ya tener puntos de entrada. Nosotros no tuvimos puntos de entrada. Entonces, y eso va a ir llegando a la gente, va a ir llegando a la gente que no va a leer estos libros, no los va a leer. Pero yo me acuerdo una vez en Bariloche, que me invitó la municipalidad para hablar de Roca, paseando en el centro cívico, ¿se acuerdan que en Bariloche van los estudiantes secundarios cuando egresan? Bueno, vi dos grupos de dos colegios diferentes, que unos hacían fila, iban corriendo y le daban como una patada de karate al pedestal del monumento ecuestre del general Roca. Y otros jugaban a escupirlo. ¿Quién escupe más lejos? Al general. Esos chicos no saben del tema este de la viruela, de la isla Martín García, no saben eso. Pero saben que no era bueno. Saben que no era bueno. Ya llegó hasta ahí. Ya llegó hasta ahí. Y yo me quedé mirando esos dos grupos de estudiantes. Y yo pensé, mira vos, ya les llegó. Más allá de que uno puede decir no hay que patear los monumentos, no hay que escupir. Pero a esos chicos advirtieron que no estaban pateando a Belgrano, no estaban escupiendo a San Martín. Advirtieron, les llegó, vaya a saber cómo les llegó, pero les llegó que era malo. Entonces, ese es un punto de entrada. Ese es un punto de entrada. Y tarde o temprano, esto se va a ir multiplicando. Esto se va a ir multiplicando cada vez más. Y la recepción va a ser mucho mayor. Así que bueno, ya el cambio de Día de la Raza a este eufemismo, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ya es un avance. Ya es un avance. Entonces eso indica que algo está sucediendo, indica que algo está sucediendo en el imaginario nacional. Entonces, no hay que estar deprimidos, no hay que llorar, no hay que estar llorando. Lo que no sucede todavía va a suceder. Lo que no ha sucedido, sucederá. Entonces, hay que estar confiados en eso, porque lo estamos viendo. Si no, no estarían estas charlas, periodistas, más allá de que a mí me molesta mucho que muchos solamente recuerden a los indígenas o todo el tema del genocidio porque viene el 12 de octubre. Porque un día en 365 no sirve para nada. Para nada. Hoy nos ocupamos del 12 de octubre, mañana del grillo que se está extinguiendo. No, por favor, todo pavada. Pero, de todas maneras, siempre vamos a llegarle a alguien. Siempre vamos a llegarle a alguien. Y cada vez le estamos llegando a más gente. Entonces, yo lo veo tan auspicioso. No hay que llorar, no hay que quejarse. Lo que no vino todavía va a venir. Eso es así. Eso es así. Seguimos escribiendo. Yo sigo. Muchos ya saben que a principios de enero a mí me operaron del corazón, me pusieron una válvula, ando a válvula. Hay algunos que se burlan, dicen, me hubieran puesto un transistor. Válvula es como muy vieja, pero bueno. Y eso un poco me identificó un libro que estoy terminando, pero ya está prácticamente casi liquidado. Entonces, todos seguimos haciendo cosas. Esto es algo que está haciendo Bolívar, la gente, esta valiosa gente de Bolívar. Entonces, esto está pasando. Así que a mí me pone
ahora cuando termino con ustedes me voy a abrir una cerveza y voy a brindar por, por Bolívar. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Ya llevamos O... podemos aprovechar en unos minutos más para algún comentario. Hola, yo quería comentar algo. Sí, Adelante. Salvador, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge, estoy con el chat de mi hijo. Ah, bueno. Bueno, felicitaciones, la charla me parece muy interesante. A mí me gustaría que Marcelo vinculara dos temas que son ecocidio y genocidio. A ver qué le parece. Y bueno, Gracias. van de la mano, porque yo no quería extenderme, porque como me habían dicho 30 minutos, pero por ejemplo el genocidio tiene que ver con la biopiratería, con la biopiratería. Busquen por ahí, que yo escribí varios que están en internet, las pueden encontrar. La biopiratería de las empresas farmacéuticas, las grandes corporaciones, que mandan, que mandan, eh, que mandan biólogos, que mandan químicos a las comunidades y le dicen, ay, entran, son gente muy, muy amena, entran con buena onda, y vos cuando tenés esto, qué toman, qué hacen, qué sé yo, y después se lo llevan, lo empaquetan, lo patentan y se lo venden a las comunidades que lo descubren. La biopiratería. Trabajan en general en los lugares en donde hay enorme biodiversidad. En el caso argentino, en las yungas salteñas, que cada vez son menores en la extensión, pero trabajan en la Amazonía colombiana, peruana, trabajan en Chiapas. La selva candona tiene una biodiversidad tremenda. Entonces, eso es parte del genocidio, porque, aunque es otro capítulo, porque a esa gente que lo aprendió, que sabe para utilizar esto, hay tanto conocimiento ancestral, y vienen estos tipos, dicen, mirá, bueno, ¡pac! Y se lo llevan. Entonces, el capitalismo es esto, es la organización de la miseria, desde el minuto 1 que desembarcaron acá, es la organización de la miseria, y acá solo trajeron miseria, no subdesarrollaron. No les llama la atención que ni un solo país americano, sacando a Canadá y Estados Unidos, que son sajones, ninguno despegó. Países que tuvieron tanta riqueza, ninguno despegó, ninguno. Seguimos atados a las materias primas, siempre lo mismo. ¿Por qué no somos Nueva Zelanda, no somos Australia? Porque bueno, eso es parte del genocidio. Que hoy el golpe económico, el dólar a 162, esto es parte de eso. Es parte de eso. Entonces, si no salimos del laberinto mental y empezamos a ver lo que tenemos enfrente y nos están haciendo a todo nivel, porque esto no es una cuestión de yo tengo sangre indígena, mi mamá, mi abuela, no. Esto, todos somos personas, y uno no puede, si sos judío te espantás por el holocausto judío, si sos armenio por armenio, no. Esto es una cosa de bien nacido, no tenés que ser ni indio, ni judío, ni nada. Esto es una cosa de bien nacido. Y todo lo que siguen haciendo es parte de ese despojo. Porque acuérdense, nosotros no tuvimos riquezas, tuvimos botín, tesoro. Todos se llevaron y se siguen llevando el conocimiento empaquetado de las farmacéuticas. Por ejemplo, el cacao que usa Nestlé, el Nesquik, viene de ahí, en la década del 40, léanlo, por ahí seguramente estará. Bien que preparaban una leche con cacao, y Nesquik, la supercorporación,
que no solamente, Nestlé, perdón, Nestlé, dijo, uy, y patentó Nesquik. Y se la sacaron a los mesoamericanos, que la compran. Entonces, eso es parte del despojo, es parte del robo, la biopiratería. Todos los casos estamos en un laberinto de robos, que no lo vemos. Compramos Nesquik, compramos todo, compramos los remedios, que nos sacaron. Yo me acuerdo cuando estaba en Paraguay, viste, cuando uno corre mucho, tenés como un tirón en la ingle. Bueno, los chicos sacaban una planta, que no sé cuál es, y se ponían la raíz, y yo después también me la ponía, y se te iba. Era como una especie de anestésico, no sé. Entonces, esos conocimientos populares, ancestrales, que vienen de generación en generación, si hubiera estado ahí uno de estos tipos de las corporaciones farmacéuticas, hubiera dicho, pará, pibe, pará. A ver, ¿me dejás ver esta planta? Bueno, entonces, es parte de los robos, es parte del botín, del tesoro. Es decir, descubrí Machu Picchu, y le dijeron hasta el nombre. Ni siquiera le puso el nombre el Hiram Bingham. Entonces, si nosotros creemos que el tipo descubrió Machu Picchu, que todos los que fuimos a Machu Picchu está la placa de Hiram Bingham, descubrió en 1911 Machu Picchu. Él no la descubrió, le dijeron subí, pibe. Entonces, bueno, igual está viniendo, porque lo estamos advirtiendo. Y advertir es empezar a salir del laberinto semántico, de esta opresión mental en que estamos atrapados y obligados a pensar. Pero bueno, ya la gente de Neuquén van a advertir que hubo genocidio, no hay que enojarse, no hay que desesperarse. Esto va a venir, porque está viniendo, es así. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿O nos vamos despidiendo? No sé si puedo hablar. Sí, Milagros, ¿cómo no? Bueno, yo soy estudiante del profesorado de educación primaria y nada, sobre todo agradecer porque me parecen súper interesantes estas charlas para que no suceda, como comentaba Yamila hace un rato, que podamos nosotros ser reflexivos sobre lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país y poder transmitirlo a las generaciones para que se vaya dando conocimiento. Y creo que nosotros, nuestros docentes, incluso yo tengo 19 años y en mi formación primaria recuerdo esto del Día de la Raza y de la zona de confort de todos los docentes, de contar la historia buena de todos los próceres de Argentina, y también esto de cómo la palabra de decir hubo genocidio o desmantelar esa idea de Sarmiento, de casi todos los próceres, a las personas porque es como ese sentimiento patriótico que crearon en todos. Y creo que ir visualizando poco a poco y de a una, aunque sea de a una persona, hace que podamos darnos cuenta de lo que en realidad pasó y ser más conscientes. Y bueno, por eso son tan importantes este tipo de charlas. Bueno, yo quiero agradecer. Perdón, yo soy Pamela, también compañera de Emily, y también, o sea, está bueno para nosotros como futuros docentes, ¿no? De poder empezar a desnaturalizar todo esto, también con respecto a lo que es el Día de la Raza y demás, como para, o sea, nosotros como futuros docentes ya poder tener algunas herramientas como para ir rompiendo con estos estereotipos, ¿no? Y con todas estas cosas que se vienen dando de hace mucho. Por eso también está bueno también agradecer en nombre del instituto y nosotros como profesorado de primaria también, que es súper importante, que nos va capacitando con estas charlas y demás para ir aprendiendo. Nos sirve a nosotros para ser futuros docentes críticos y también para poder brindarlo el día de mañana cuando ejerzamos, ¿no? Un montón de situaciones y de cosas que por ahí uno pasa por alto y no se concientiza, pero una vez que se brinda el espacio por ahí puedes ver las cosas de otra manera y también como vas viendo el hilo de lo que son los sucesos históricos y demás. Así que bueno, nada, súper interesante estuvo, la verdad, re lindo. Bueno, yo los invito a todos
a que tengan fortaleza, a que sepan que esto viene, como dice Mario Benedetti, es lento pero viene, y que no hay que irritarse, porque nunca vas a convencer a un no convencido si vos lo encarás mal. Entonces, yo les agradezco, les mando un beso a todos, y a seguir, ¿eh? Y ahora me voy a destapar esa cerveza que les anuncio. ¿Qué tanto querés? Bueno, Bueno, nosotros desde el colectivo de Mujer Originaria, desde Derechos Humanos, a la cabeza con Marianela Sanasi, el gobierno municipal, porque bueno, nos queda una jornada más que no es de conversatorio, pero sí es muy emocionante para nosotros porque es el día 11, no va a haber convocatoria, obviamente por razones de público conocimiento, que es la pandemia que estamos cursando, pero bueno, va a haber alguien de Derechos Humanos, del gobierno, y obviamente del colectivo Mujer Originaria, para hacer el cambio de bandera en los dos espacios públicos que tenemos aquí en Bolívar, que es en el espacio de las banderas latinoamericanas y en el espacio de la plaza de la ex Plaza Roca, hoy Plaza Pueblos Originarios, donde su cuidadora espiritual es nuestra referente, que seguramente ha estado acompañándonos en esta charla, Olga Garay, al igual que nuestro querido hermano mayor, Santos Vega, que hace unos días partió volando como un cóndor, y bueno, nos ha dejado todas sus enseñanzas, como nos ha dejado también seguramente y obviamente Osvaldo Bayer. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas la atención, sobre todo, como recién decía una de las alumnas, es importante siempre tener la presencia de los institutos, de los profesores acompañando, de los alumnos y alumnas que se están formando, para que, como decía Silvia, no tengan miedo a las palabras no lastiman los hombres, lastiman las mujeres, lastiman no decir la verdad de la historia, así que bueno, yo también soy media, como que me gusta hablar también, así que nada más que decirle muchas, muchas, muchas gracias en este último conversatorio, nada más y nada menos que con Marcelo Balco, que bueno, lo queremos tanto, que queremos que te cuides, que estés bien de salud, que te tomes tu cervecita tranquilo ahora, y bueno, hasta la próxima. Y bueno, decirles a todos muchas gracias, pueden abrir los micrófonos y nos saludamos y vamos saliendo. Gracias Marcelo, gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una mano levantada de Rebeca, que no queremos que quede afuera de la posibilidad de Sí. hacer una palabra. Sí, soy de un pueblo, No. sí. Soy de un pueblo originario. La Estoy comunidad- hablando, dijeron que saludemos al escritor, que ya se estaban despidiendo. Le vamos a dar un espacio a Rebeca para escucharla. Yo Sí, un terminé. segundito más. Sí. Sí. No, ma, estoy haciendo el flan. Hola, buenas tardes. Imaina Purín. Soy del pueblo originario. Soy de la comunidad de Potrillo Pozo, departamento Figueroa. Y además soy docente de una comunidad originaria de la comunidad de mal llamada San Felipe, de Yacumuchuna, departamento Figueroa, Santiago del Estero. Siempre he dado las charlas, todo de Marcelo,
muy interesante. Yo creo que día a día estamos desde las comunidades, día a día estamos esforzándonos a que nuestra identidad, nuestra lengua se reivindique, podamos ser quienes somos. En especial, ahí está Claudia también, Claudia Arias, que también está en el grupo, escuchando. También es de mi comunidad. Patricio Pozo es mi hermana. También es docente de primaria. Siempre el Día de la Diversidad Cultural, mal llamado, ¿no? También el día 11 también, día de luto. Es muy importante día a día llevar esa lucha continua de enseñar quiénes somos a nuestros alumnos desde la primaria, desde la escuela, desde lo inicial también, ¿no? Es muy importante. Me ha tocado trabajar también en escuelas primarias en la ciudad, aquí en la ciudad de La Banda. He tenido que dictar charlas a los alumnos e incluso a docentes, ¿no? Es muy feo tener esa base de docentes bases y superiores nuestros que dicen que no existimos los pueblos originarios, el indio, como mal llamado. Duele que te digan, los indios no existen, y vos estás presente. Agradezco que me hayan dado la oportunidad de hablar, y bueno, comparte esa cervecita con Marcelo. Y muchísimas gracias a todos del pueblo originario de la comunidad de Patricio Pozo, departamento Figueroa. Bueno, gracias, hermana. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu testimonio. Marcelo seguramente justo cuando nos despedimos debe haber salido, pero va a quedar esto grabado, lo vamos a subir al canal en YouTube, el canal de Mujer Originaria del colectivo. Es importante tu palabra y sostenemos lo que dijo recién el maestro Marcelo Balco, que no hay que desesperarse, que hay que tener paciencia y que despacito y con un camino lento, como decía Osvaldo Bayer, vamos a llegar a buen puerto, ¿sí? Obviamente que nosotros estamos de pie, estamos y tenemos raíces, están nuestros ancestros, y no dejes que nadie te apabulle al decir que no existimos, porque estamos cada vez más fuertes, ¿sí? Tenemos que luchar por una educación intercultural que no sea bilingüe, porque la educación tiene que ser diversa, una educación intercultural donde los primeros que tenemos que estar al frente somos los pueblos originarios, los primeros que tenemos que estar, y no va por una cuestión de quién va primero y quién va segundo, ¿sí? Acá somos justamente los pueblos originarios los primeros que sufrimos un genocidio, que sufrimos desapariciones, y que seguimos sufriendo un montón de atrocidades y de no respeto de leyes que están en la Constitución. Entonces, ayudarnos entre todos y todas a hacer un gran entretejido de humanidades para poder salir de este capitalismo y de esta forma de europeos que obviamente no tenemos, que siempre fuimos nosotros quienes habitamos estas tierras por primera vez. Así que, hermana Rebeca, te agradecemos mucho tu palabra, agradecemos la palabra y haber estado todos y todas, y bueno, no sé, mi compañera si quiere decir algo más.
No, lo mismo que estás, reiterar lo que estás diciendo vos, Cari. Agradecer a todos, aunque ya se han ido varios, y bueno, a todos los que estén en Bolívar, que puedan después seguir el registro del cambio de la huipala, que va a ser el domingo, y vamos a estar subiendo las grabaciones de este conversatorio a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual para todos.